Bien, pues comenzamos entonces. Creo que quedó pendiente la pregunta número 6, me habías comentado, ¿verdad? La pregunta número 6. Es la 9. La 9. Ah, ok, ya ve, permítame un segundito. La pregunta 9. Vamos a. La pregunta 9. A un representante del neoclasicismo. Entonces vamos a irnos acá al neoclasicismo. Y a ver, permíteme un segundo. La 9. A ver, voy a compartir aquí. A ver, la pregunta de la 9 es esta. Dice la pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes poetas es un representante del neoclasicismo en México? ¿Ok? Entonces está José Batres y Mortúfar, Acuña de Figueroa, Felipe Pardo y Francisco Ortega. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era entrar a la presentación, aquí al material, módulo número 9, y vamos a encontrar los nombres. Aquí está. Entre los poetas que destacan, dice los nombres de Fray José Manuel de Navarrete, está por países. Dice Anastasio de Ochoa y Acuña, Andrés Quintana Roo, Francisco Manuel Sánchez de Tagle y Francisco Ortega de México. ¿Ok? José Joaquín Olmero de Ecuador, Juan Cruz Varela de Argentina, Andrés Bello de Venezuela. Entonces, entre las opciones que se dan en la pregunta número 9, la que corresponde es la de Francisco Ortega. Es el que está precisamente aquí en este ejercicio. Francisco Ortega. A ver, vamos a buscarlo. Está acá. Francisco Ortega. Aquí está. Ya lo checaste, ya lo viste. Y también tenemos las 6. Dice, en general, una característica de la literatura romántica hispanoamericana. Vamos a buscarlo, vamos a ubicarnos aquí en el material del módulo número 10. Y en el módulo número 10 se destacan algunas características de la literatura romántica. A ver, aquí está en la primera parte. A ver, el romanticismo americano. Entonces la pregunta dice la pregunta del ejercicio, dice, en general una característica de la literatura romántica hispanoamericana es su tono hermético, su carácter aristocrático, el rechazo a la influencia norteamericana o el compromiso ideológico con las guerras de independencia. Si nosotros nos vamos aquí al módulo número 10 y vemos el tema del romanticismo americano, veremos que está estrictamente relacionado con los temas independentistas. Dice, en el siglo XIX comenzaron a independizarse la mayoría de las naciones hispanoamericanas. Fue libre primero en lo político, ya que se sacudió del yugo español antes que del intelectual, y encontró en Francia un ejemplo a seguir, que era la Revolución Francesa. La literatura americana sirvió como portadora de ideas y mensajes sociales, apoyando las guerras de independencia. Esta pregunta sí estaba un poquito más rebuscada, pero esa es aquí la clave en encontrar esta respuesta
más bien estaba en las otras tres que no tenían absolutamente nada que ver. ¿Ok? No tenían absolutamente nada que ver con ese tema del romanticismo americano. ¿Alguna otra duda que haya quedado de los módulos 9 y 10 del repaso? No, profe, solo esas dos tenía la duda, Correcto. De todas porque el otro maneras, sí lo pude resolver. correcto. De todas maneras, vamos a estar haciendo repaso de partes así muy concretas con base al examen simulador. Bien, como hemos estado comentando, vamos avanzando a través del tiempo y nos vamos encontrando con nuevas expresiones o corrientes literarias y prácticamente todas esas corrientes literarias, desde la literatura clásica que viene de Francia, bien, no de Francia, de Grecia, viene de Roma, hasta la literatura romántica que viene después de la época de la Revolución Francesa y después llega a América. Ahora nos encontramos con una influencia o una corriente literaria que nace en América Latina, nace en Hispanoamérica. ¿Qué significa Hispanoamérica? Significa que nace en los territorios ocupados por España. ¿Ok? ¿Cuál es la característica del modernismo? Prácticamente es una especie como de creación original. Es una mezcla de la literatura barroca, es una mezcla de la literatura humanista, pero lo que básicamente buscaba esta corriente modernista es darle un sello propio. Por ejemplo, aquí mencionan el punto 2, lucha contra las normas estróficas. ¿De dónde viene estróficas? Viene de estrofas. Entonces, cuando surge el barroco y cuando surge el romanticismo, lo que sucede es que los poetas eran muy cuadrados, por decirlo así, en las estructuras de la estrofa. Por ejemplo, eh, si tú vas a escribir una obra o un poema de más de 4 estrofas, la recomendación era que tuvieras que hacer un soneto. Y el soneto, ¿cuántas sílabas tienen? ¿Ya te diste cuenta cuántas sílabas tienen los sonetos? Cada uno de los versos. ¿Cuántas sílabas tendrá? La mayoría de los que hemos visto prácticamente tiene esa cantidad. Tienen 10 a 11. exactamente, tienen entre 10 y 11. Entonces, cuando un poeta quiere escribir una obra, esa norma estrófica, esa norma de estrofas, dice, pues no puedes bajar de 9, no puedes bajar de 10 y tampoco te puedes ir muy lejos de 11. El modernismo lo que vino a hacer es a romper con todas esas reglas. Y aunque, y, y aunque sí era importante seguir normas gramaticales, reglas poéticas, no necesariamente con relación a eso. Podemos poner un ejemplo. Este, y de hecho, cuando me toca dar, por ejemplo, metodología del aprendizaje, yo se los comento a los alumnos. Eh, Antes, cuando los maestros nos decían, van a hacer un ensayo o un trabajo de investigación, normalmente los maestros nos pedían que fueran muchas hojas. Es más, yo recuerdo perfectamente que en muchas de las ocasiones cuando yo hacía mis tareas, yo literalmente agarraba un libro y copiaba. Y si yo llegaba con un trabajo en donde yo trataba de asentar con mis propias palabras lo que entendí, y por eso en vez de entregar 5 hojas, solamente entregaba uno, ¿qué crees que me decían los maestros? ¿Cuánto me ponían? 10.
No, no era la mejor calificación, porque la idea original del maestro era mientras más larga la investigación, mejor. Y entonces lo que sucedía era que los estudiantes que querían ahí poner de su cosecha mental, de que querían poner su opinión, pues los maestros ahí los detenían. Y si tú no hacías exactamente con las reglas que te decían, no valía. Lo mismo sucedió con esta cuestión de la literatura y de la poesía. Podía ser muy creativo, podía ser muy sensible, muy subjetivo, muy imaginativo, pero tenías que basarte en las reglas gramaticales, en las reglas poéticas. De hecho, por ejemplo, creo que vimos, ¿verdad? En la primera semana vimos el ejemplo del himno nacional. ¿Viste cuántos versos tenía el himno nacional? ¿Cuántas sílabas? Sí, sí, lo vimos. Tenía 10, 11, ¿verdad? Y Sí. tenía una rima perfecta. ¿Qué hubiera pasado si el poeta dijera, ¿sabes qué? No me importa que rime, no me importa que esto, yo lo voy a hacer. Pues a lo mejor no hubiera ganado el concurso, porque ese himno nacional se hizo mediante un concurso. Se hizo mediante un concurso, tanto la letra como la música. Eso era lo que buscaba cambiar el modernismo, es decir, quitar lo tradicional y, por decirlo así, traer lo moderno. De hecho, es un término muy común. Cuando vemos algo raro, cuando vemos algo que se desapega a lo tradicional, unos zapatos, un pantalón, un vestido, una blusa, decimos, oh, mira, es moderno, decimos. Es moderno porque rompe con las reglas tradicionales. Y obviamente le agregó algunos elementos, como por ejemplo, alusiones a joyas, objetos valiosos, y no necesariamente a lo que el romanticismo se concentraba en su momento, como por ejemplo era, no sé, la naturaleza, la sublimación de la mujer y otras cosas. ¿Ok? Dice, renovó la expresión y liberó los patrones de la estrofa tradicional mediante nuevas combinaciones, aunque introdujo artificio y superficialidad al verso. Algo que es muy común que sucede, por ejemplo, con los cantantes de la época. ¿Qué es lo que dicen muchas personas que le gustan las canciones antiguas? Dice, esa canción ni siquiera tiene verso, ni siquiera tiene rima, pero no por eso no tiene un significado poético. Pues eso básicamente es lo que hizo el modernismo. Y uno de sus principales representantes se llama Rubén Darío, nicaragüense de nacimiento, Rubén Darío, ¿ok? Y otro de los representantes de esta obra se llama Manuel José Otón. Este Manuel José Otón utiliza o es representante del modernismo y de un subgénero que se llama el impresionismo, que básicamente consistía en darle mayor colorido a las cosas. Eh, Piensa en esto para entender la diferencia entre un, voy a dejar de compartir. Mira, observa el fondo de mi pantalla. Del lado derecho se puede ver una especie como de flor. ¿Y cómo está hecha la flor? Está hecha de manera perfecta, ¿verdad? De hecho, en la parte de arriba hay un florero que tiene igual como unas flores diseñadas con papel que están hechas de manera perfecta. A un costadito del jarrón está como un cerrito de colores, pero ¿cómo se ve la estructura ahí? Se ve la estructura así, bien demarcada. Del lado izquierdo, ¿cómo se ven las pinturas? Ah, es Si viniera como un que fuera arquitecto, pinturas así de algún niño o algo.
Si No, no viniera un están arquitecto y le perfectamente. dijera, esa casa no va a aguantar porque no tiene techo, o ese animalito está Ajá. desproporcionado con su cuerpo. Ah, dale los pescados. El sol Exactamente. Fíjate tiene cómo, más rayos. cómo de un lado está la perfección, están las reglas, Ujú. y del otro lado está, por decirlo así. Y vamos a pensar en esto. Vamos a pensar, por ejemplo, que estos dos tipos de obras estuvieran en un museo. Ujú. La gente incluso va a decir, mira, esto es lo más moderno. La gente hace, ya no sigue reglas. La gente hace, Sí, y eso es lo que está predominando en la actualidad. Tú ves, por ejemplo, sí, esculturas. Ujú. de hecho es que en la de arte, de pintura que vimos, había varias pinturas así. Y tú dices, ah, tú lo ves y insignificante o algo. Pero si analizas más, ves que las pinturas tienen trazos, tienen el significado que traen. Está Exactamente, pero no desde el punto de vista tradicional. exacto. Lo clásico era lo tradicional. Era así, bien demarcado, bien estructurado. Aquí el modernismo vino a dar ese tipo de características, ¿ok? Se vinculaba el color. eh, por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de la obra de José Manuel o Manuel José Otón. Dice, he aquí pintor tan espléndido paisaje, un lado oscuro, ráfagas marinas, empapadas en tintas cremesinas y en el azul profundo del celaje, un tronco que columpia su remaje, el soplo de las auras vespertinas y manchadas de verde las colinas y de amarillo en fondo del boscaje. ¿Qué cosa se destaca aquí en este poema? El uso Ajá. Es de, como un el lago, ¿ok? el sol, Y el los uso de los árboles. colores, el uso de los colores. Prácticamente es como cuando, no sé, por ejemplo, el sábado pasado en la escuela hubo una exposición de eh, niños y que explicaron en inglés su trabajo. Y cada uno de ellos presentó su trabajo de acuerdo a como ellos quisieron. Hubo un niño que habló de dinosaurios y utilizó una esquina de la escuela y puso ramas. Otro niño habló de tarjetas, creo que de video. Como yo no sé inglés, casi no entendí de lo que trataba, pero puso en una mesa tarjetitas. Otro hizo un cartel. Entonces y cada uno utilizó su creatividad de manera libre para hacerlo. No hubo reglas, no hubo, de hecho, una mamá se quejó y dijo, fíjate cómo uno se va por lo tradicional, por lo cuadrado. La mamá del niño que utilizó un rincón del salón se molestó porque los otros tres utilizaron una computadora para exponer y él no usó computadora, él lo, lo diseñó un rincón del salón y puso plantas y dinosaurios. Por decirlo así, la manera como lo hizo el muchacho es así, sin ningún tipo de regla tradicional escolar. Y la manera como lo hicieron los demás, pues si voy a exponer y tengo computadora, pues llevo mi computadora. Y la mamá dice, no, ¿por qué mi hijo no le dieron chance de utilizar su computadora? Y le dice la maestra, si de hecho es el que quedó más bonito, porque tenía ahí sus colores, las plantas, los animales. Esa es la aportación del mundo hispanoamericano al mundo. Otro representante es Amado Nervo, muy conocido, Amado Nervo. Aquí está un fragmento también. Y Leopoldo Lugones.
Leopoldo Lugones, argentino. Aquí lo mismo vamos a hacer, Heidi, y los demás. Vamos a escribir el nombre del autor y vamos a escribir alguna obra y su nacionalidad. Ahorita vamos a ver en el repaso del módulo número 11, que eso es algo muy importante. De hecho, vamos a, voy aquí a abrir este documento. Repaso del 11. Aquí está. A ver, a ver. Vamos a contestar las primeras dos preguntas. Dice, elija la opción que contiene dos autores modernistas mexicanos. Los acabamos de ver. José Martí y Julio César del Casal, Amado Nervo y Manuel José Otón, Enrique González Carrillo y Leopoldo Lugones, o Guillermo Valencia y Julio Herrera Racing. ¿Quién será ahí? Es Ya vimos ahorita. José Otto. Amado Nervo y Manuel José Otón. Esos son los representantes de el modernismo mexicano. Y aquí hay uno, y por eso les mandé una guía. ¿Cuál de los siguientes poetas es representante del modernismo en Perú? En la presentación oficial que les pongo en clase, no aparece el nombre del representante de Perú. Pero si nos vamos aquí en la guía oficial, si nos vamos aquí en la guía oficial y ponemos Chocano, aquí nos aparece como autores importantes del modernismo latinoamericano o hispanoamericano. Y aquí tenemos a Julio Herrera, es uruguayo, Manuel José Otón es mexicano, como ya vimos, Amado Nervo es mexicano, como responde en la pregunta 1, y José Santos Chocano es peruano. Este material, si, ¿cuántas páginas tiene? A ver, ¿cuántas páginas? Ay, no se ve cuántas páginas, ahorita lo voy a checar. Este material de 17 páginas, si lo pudieras imprimir, Heidi, sería genial. Porque este material, esta guía que les mandé ahorita, junto con los módulos 11 y 12, prácticamente resume y ahí está todo el contenido de las presentaciones que les he estado mandando. Digo, ¿por qué no lo mando antes? Porque normalmente espero en la parte final para darles este material. Entonces, si lo pudieras imprimir, eso, y aunque no imprimas el examen simulador, sino que en ese material impreso puedas ir marcando. Es más, cuando contestes tu examen simulador, puedes contestarlo basándote en este material. Y ahí vas a encontrar todas las respuestas. Está bien, profe. ¿Ok? Muy bien. Sí. El segundo punto que vamos a tratar, y también te voy a enviar ahorita, además de enviar este documento de repaso, ejercicio de repaso módulo 11, te voy a mandar a ti, ahorita te lo voy a enviar. Y los que vean la clase grabada, me pueden comentar también que yo se los envíe. A ver, literarios. Está el enlace DAIPO del módulo 11 y el módulo 12. Son de 3 preguntitas, pero ayudan bastante. Ayudan bastante porque es donde se relacionan los autores. Bien, el segundo punto o el segundo módulo que quiero que veamos hoy para adelantar o para cubrir es el módulo número 12. El módulo número 12 tiene que ver con otra corriente que va después del modernismo y es el realismo y naturalismo.
Aquí lo único que quiero que quede claro en este punto, en este módulo, porque después igual prácticamente son puros autores. De hecho, aquí está. Y te voy a recomendar si puedes. Es más, te lo voy a mandar ahí en un ratito que tengas libre para que leas una de las historias que se llama La Tísica. De hecho, lo debo tener aquí y te lo voy a mandar a tu WhatsApp personal para que lo leas. Se llama La Tísica. Bueno, esta corriente literaria tiene como principal fundamento el superar la parte romántica y poética y empezar a escribir con un tono más realista, como su nombre lo dice. ¿Ok? No sé si te acuerdas, Heidi. Yo lo pongo de ejemplo, aunque la mayoría de mis alumnos son más chicos y no lo recuerdan. Hubo una época en las telenovelas mexicanas que ponían puro melodrama, es decir, que Marimar, que María Mercedes, y hasta era así este, un poco chocante a veces, así la manera tan melodramática como atendían las cosas, o como planteaban las historias, ¿no? La pobre quedándose siempre con el rico, o viceversa. Y Sí, después llegó una novela muy famosa, creo que en TV Azteca, se llamaba, creo que Mirada de Mujer. Y después empezaron a ujú. salir películas como Amores Perros y todo eso. ¿Y te Ah, acuerdas sí, cuál era la característica de esa novela y de esas películas? right. ¿Qué diferencia tenía con las clásicas películas y las clásicas novelas que vimos por muchos años? Ya con más modernismo. ¿Ok? Y más realismo. Ajá. Por eso la gente se empezó a enganchar. Empezaron a meter, por ejemplo, insultos poquito a poquito. Empezaron así como que no insultos, no groserías, pero sí así como palabras un poquito más fuertes. Bueno, precisamente se hizo para combatir el otro extremo, o sea, lo cursi, lo melodramático, que ya la gente estaba un poco fastidiada de eso, ¿verdad? Ya le parecía un poco, la modernidad estaba empezando a superar ese tipo de novela clásica. De hecho, por muchos años, nuestros papás y nuestros abuelos, sus novelas, las cosas que leían eran novelas románticas. No sé, había una que se llamaba, creo que Yasmín, incluso hasta los libros de vaqueros que leía uno, siempre terminaban felices, el vaquero con la mujer. Y entonces viene un toque de realidad, al toque más realista y objetivo, se le llama realismo, así tal cual. Consiste en observar la realidad de manera objetiva, tal como sucede, reflejada en los mínimos detalles, ¿ok? Pero después está el naturalismo. ¿En qué consistía el naturalismo según dicen estos dos puntos? Heidi, puedes leerlo. El naturalismo. Ujú. ¿Es ese? Sí, Ok. Es el realismo llevado a la exageración. Se complace en presentar los aspectos más sórdidos de la vida. Analiza casos clínicos y establece la ley de la herencia y el método científico. Sí, sí. correcto. Es la exageración. Ya te mandé tres obras. Creo que una ya la conoces. La famosa tiene Dina. Sí la conoces, ¿verdad? En metodología de la lectura se ve. Sí, sí, Sí. sí. Esa, su clasificación es naturalista.
porque refleja de una manera bastante sórdida, bastante exagerada, de manera detallada cómo era la vida de esta mujer y cómo incluso comete incesto con su sobrino. Y te estoy mandando también otra que se llama, es de Javier de Viana, que se llama La Tísica, y el otro se llama La Máquina de Coser. La Máquina de Coser, la Tísica no te la voy a spoilear. La Máquina de Coser es de dos mujeres que viven en la época de la revolución, más no de la revolución, de la época de la restauración, de la época después del gobierno de Maximiliano, cuando gobernaba Benito Juárez. Bueno, en esa época la situación en México estaba muy difícil. Y cuando llega el momento de pagar la renta del alquiler de donde vivían esas dos mujeres, eh, pues ya no tienen para pagar y entonces deciden vender su máquina de coser. Y la máquina de coser le llega a un general y se van dando varias cuestiones y resulta que una familiar del general conoce a doña Juanita y a su hija, que es la que vende la máquina de coser, y le dice, pues devuélveselo. Y cuando va a verlas, le dice la señora, no, ya no hace falta. Es más, regrésalo porque me trae malos recuerdos. Y en la parte final de la obra se destaca que el lugar donde fueron a buscar a estas dos mujeres era una casa de citas. ¿Qué crees tú que tuvieron que hacer las pobrecitas para sobrevivir después de vender su máquina de coser? Que es una obra, Trabajar. trabajar en una casa de citas, en una casa de burlesque, Mm, prostituirse. Y claro. no lo dice de una manera, pero es la cruda realidad de dos personas que al no tener lo necesario, tuvieron que optar por esa vida. Entonces, no solamente está describiendo de manera realista la situación, sino que está dándole un toque crudo a la realidad. Y cuando lo hace de esa manera, estamos ante una literatura o ante una novela, ante un cuento naturalista, ¿ok? Y también el de la tísica. No, no es necesario que lo leas inmediatamente, pero si tienes tiempo, puedes leerlo y te va a servir para dos cosas. Uno, para obviamente ejercitar tu comprensión. Ahí luego me dices que entendiste. Este, y segundo, va a llegar un punto en el que como que no, como que te vas a perder, como que no entiendes qué pasó en la historia. Tiene un final así trágico. Es lo único que te voy a adelantar. Tiene un final trágico. Y se le llama tísica porque pensaban que tenía la enfermedad de la tisis, de la tuberculosis. Era una mujer así muy, muy flaquita. Y la hacían bullying, por decirlo así, la despreciaban porque era así muy flaquita, cadavérica. Y esa situación la lleva a tomar ciertas decisiones. Estos tres modelos, esas tres obras son de carácter naturalista. Y puede ser que en el examen te pongan un fragmento y te pregunten, ¿qué tipo? Si ves que alguna tiene características como esa, entonces es naturalista. Si ves que solo describe una realidad, entonces es realista. ¿Ok? Y dependiendo de las opciones que te den. ¿Alguna duda hasta aquí, Heidi? No, profe. Ok, entonces queda de tarea todo eso y estamos pendientes mañana. Vamos a ver los módulos 13 y 14. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces estamos pendientes por cualquier duda. Nos vemos hasta mañana. Saludos. Mm, gracias. Hasta luego.